muchas gracias por la invitación. Al contrario también por guiarme siempre. Y bueno, como ha dicho vuestro compañero, soy actualmente trabajador social en Acermo. Trabajo con personas con enfermedad mental grave, principalmente con gente que tiene mínimo de base una esquizofrenia. Actualmente el programa que llevo se llama como la nueva serie AFIC, pero con otros significados. Acompañamiento comunitario integral. Básicamente este programa trata de seguir a gente que tiene diagnóstico de enfermedad mental, pero que también por su situación familiar o por el conjunto con otras patologías no está adherida a ningún servicio. Es decir, no puede acceder a un centro de día, no puede ir con normalidad a ciertos sitios o simplemente porque ellos mismos no perciben que tengan ninguna enfermedad, no perciben que necesiten ninguna ayuda. Nosotros llevamos todo ese tipo de casos complicados que intentamos encauzar y que lleguen a alguna parte o que puedan coger ellos mismos la rienda de su vida. Pues del centro, en general, aparte de todos nuestros servicios, son un dispositivo de soporte y apoyo social dirigido a conseguir la recuperación e integración social de las personas con trastorno mental grave, orientado a alcanzar el máximo nivel de autonomía y la mayor capacidad de vida. Dentro de esto tenemos unos servicios en el que tenemos centro de día, que es la base principal del centro. Desde allí realizamos actividades ocupacionales que van desde talleres de cerámica, talleres de teatro, tenemos una batucada, tenemos un grupo de música y un montón de actividades más. Actividades terapéuticas, hacemos sesiones de grupo, individuales, hacemos talleres de psicosocial, de habilidades sociales. También actividades deportivas, tenemos también tipo de fútbol, de baloncesto, que cuando no hay COVID, pues se suelen hacer también competiciones entre otras asociaciones, se forman algunas liguillas, hace como un mes que hacemos la fiesta del deporte, se invitan a los profesionales. Y actividades prelaborales, que esta es una parte muy importante en la parte de la promoción de la autonomía. Hay gente que por su enfermedad le cuesta mucho, aparte de encontrar trabajo, simplemente desarrollar un trabajo. Estas actividades se basan en dentro del mismo centro, crear como puestos de trabajo para que ellos desarrollen como una pequeña actividad laboral. Y ya poder ir poco a poco introduciéndose. El SEPAP suele desarrollarse por la tarde, suelen ser actividades de ocio y en el que también, digamos, gente que ha podido salir de las viviendas tuteladas o simplemente que estaban en casa de sus padres o no tenían cierta autonomía, están compartiendo pisos, que son totalmente autónomas, simplemente que se les hace como un seguimiento para ver que todo está bien, que todo sigue con normalidad. El servicio de viviendas tuteladas busca, digamos, llegar a este punto, que estas personas no tengan la necesidad de utilizar la vivienda tutelada, de que puedan llegar a ser totalmente autónomos, que sean capaces de hacer las cosas por ellos mismos y poder llegar a vivir su propia vida y hacer su camino. Infanto Juvenil, que viene a ser un programa de prevención, en el que se trabaja eso con menores de 18 que empiezan a tener síntomas o que no saben, todavía no hay algo cierto respecto a lo que tiene, y se hace una guía a la familia. El programa de atención de personas de alta vulnerabilidad y el área de empleo y formación. Aquí trabajamos en cooperación con el SER, que desde el mismo centro vienen profesores y se imparten cursos de formación, incluso dual. Tenemos de jardinería, de informática, de limpieza de grandes superficies, de administración. Y aparte, dentro del área de empleo, tenemos un servicio que se llama Empleo, en el que se trabaja la inclusión laboral. Se le hace un seguimiento, se le ayuda a realizar el currículum, a buscar empresas que quieran colaborar. Por todo esto, como veis, lo hacemos desde un equipo multidisciplinar en el que estamos en contacto 24/7 entre nosotros. Siempre. Tanto psicólogos como trabajadores sociales,
Normalmente eso, los usuarios tienen una persona de referencia en la que tienen su trabajador social de referencia, su psicólogo, su monitor, y cuando tienen algún tipo de necesidad o problema, acuden a nosotros e intentamos, eso, entre todos, llegar a la mejor solución. Bueno, aquí empezamos por todo. ¿En qué es la salud mental? La salud mental muchas veces pensamos que solo, pues no está loco o está tranquilo. La salud mental engloba todo. Engloba el estado físico, engloba todo tu día a día, el poder, el que no haya bloqueo, el que tú te sientas bien para hacer algo, el que no sufras de nervios y ansiedad para mejorar tu vida. Entonces, como dice, es un estado de bienestar, en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva, de contribuir a su comunidad. Y en este sentido positivo, la salud mental es fundamental para el bienestar individual y de fundamento eficaz de la comunidad. Bueno, ahora me gustaría compartir con vosotros algunos datos que, bueno, estos datos son cogidos pre-COVID. Estos datos, que ya de por sí son cifras muy altas, se pueden estar ahora mismo multiplicando por 2, por 3, fácilmente. Más de 1 millón de personas tienen un trastorno mental grave, entre el 2,5 y el 3% de la población adulta. El 25% de la población tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. El trastorno mental supone la segunda causa de discapacidad más frecuente, el 19,6%. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el coste del trastorno mental es de un 8% del PIB. Es decir, casi un 10% del gasto. Estos datos, ¿cómo creéis que han afectado después del COVID? Todo el mundo, como gente que nunca había tenido problemas, que nunca había sufrido la ansiedad, que tanto se ha escuchado. Ahora mucha gente famosa está saliendo, ¿no? Y está todo mostrando, oye, pues he pasado por esto, llevo años yendo al psiquiatra. Ahora es como se le está dando mucha visibilidad, porque, entre comillas, gracias a la pandemia, el que tanta gente haya sufrido problemas de salud mental, ha dado pie a que el estigma, de cierto modo, se remita y la gente hable con naturalidad. Bueno, partiendo de la base de que todo el mundo en algún momento experimenta sentimientos de ansiedad, de vez en cuando la ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, de temor, de pánico, por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. Es importante diferenciar entre el miedo y la ansiedad. Son dos partes que son muy parecidas, pero no tienen nada que ver. El miedo es la emoción. Es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza. Mientras que la ansiedad es una sensación de peligro, de problema, de amenaza, pero que realmente no ha llegado a suceder. Como el ejemplo que he puesto esta mañana, que ahora mismo si Conrado abre mi mochila, saca un cuchillo y viene hacia mí, pues yo ahí siento miedo. Una sensación de que me va a atacar, de que lo estoy viendo, estoy percibiendo ese miedo, y entonces mi cuerpo se activa. Por otro lado, yo puedo estar aquí, el rato ahí tan tranquilo, pasando de mí, ni siquiera ni escucharme, y yo puedo estar pensando que me está mirando mal, que en cualquier momento va a coger la silla y me va a tirar a la cabeza. Y eso me produce a mí una sensación de alteración, de malestar, de estar pensando que va a ocurrir algo que todavía no ha ocurrido. Bueno, por ello, nuestro cuerpo podemos decir que está diseñado con un sistema de modo normal para ponernos en alerta en situaciones en las que nuestra vida puede correr peligro. Esto va para el examen, ¿eh? Si lo hacéis, yo me he enterado que ya no hay examen aquí.
Estoy hablando del sistema simpático y parasimpático. ¿Alguien sabe decirme lo que es? Sistema nervioso simpático, parasimpático. El sistema simpático es el que se encarga de acelerar nuestras funciones corporales. Lo prepara, digamos, para la acción. Cuando haya algún peligro, un temor, digamos, y el sistema parasimpático es el que se encarga de frenar, de volvernos a la normalidad, a nuestro ritmo cardíaco normal. Entonces, con esto se puede decir que un trastorno de ansiedad consiste en tener casi siempre nuestro sistema simpático activo, siempre alerta, debido eso, a nuestras sensaciones, a nuestros pensamientos, que nos hacen estar siempre en tensión, vivir constantemente en ese sistema simpático, que de simpático tiene poco, de estar nervioso, de estar con miedo y de no poder controlarlo. Por lo que los trastornos de ansiedad lo encontramos cuando se vive en excesiva ansiedad, en excesivo miedo, nerviosismo, preocupación, terror. La ansiedad demasiado constante o demasiado intensa puede hacer que una persona se sienta preocupada, distraída, tensa, que esté siempre alerta, que no pueda realizar su vida en normalidad. Ahí creo que casi todos lo habremos vivido en la pandemia, si no lo habéis vivido antes, del momento de cuando estábamos encerrados. Uy, solo van a ser 2 semanas, luego un mes, luego 2 meses, llevamos 2 años ya. Esa sensación de no ver el fin, de ver que esto no acaba, de avanzamos y vamos para atrás, de qué va a pasar, de ir con miedo, de tener miedo de salir a la calle, todo eso nos ha creado en general, a la sociedad en general, a nivel mundial, una ansiedad generalizada que ya ha venido para quedarse. Por eso es importante empezar a conocernos, a saber cómo superar todo eso, cómo controlar esos trastornos. Bueno, para ello, me gustaría hablar de unos pasos que creo que se deberían de repetir una y otra vez en nuestro día a día, para afrontar nuestros miedos y esquivar la ansiedad, o saber al menos convivir con ella. Al final, nuestro cerebro y nuestro cuerpo nos envían constantemente señales, pero también lo podemos engañar. Lo podemos engañar para que crea que algo nos está perjudicando y nos acabe pareciendo hasta positivo. Para explicar esto, me gusta poner de ejemplo la metáfora de la cloaca, que describe cómo es esa desensibilidad emocional a los estímulos negativos. Pensad eso, en unos trabajadores que se dedican a la limpieza de cloacas y están expuestos al olor a mierda todo el día. Ese olor, con el tiempo, al final de trabajar allí, que al principio les generaba angustia, no podían hacer casi nada allí, se acaba convirtiendo en lo normal. Se acaba convirtiendo en el día a día, que acaban almorzando allí con las manos sucias y todo para adentro. Y no pasa nada, porque es su día a día. En ese caso, mira, un ejemplo más claro, ¿cuántos de vosotros fumáis aquí? ¿Cómo? ¿Cuántos fumáis? ¿Os acordáis de cuando fumasteis la primera vez? Entraría una tosera de viejo, de cuidado. ¿Alguno le daría algún mareillo o algo? Pero al final, ¿qué hace nuestro cerebro? Te fuma el primero, fatal. Te fuma el segundo, fatal, pero ya un poco mejor. El tercero ya te da gustillo. Y al cuarto ya estás pidiendo el quinto. Esto es exactamente lo de la cloaca, ¿no? Nuestro cerebro, al final, cuando nos exponemos a algo negativo, siempre nos envía un mensaje. Nos envía un mensaje de esto te está perjudicando. Esto no te está sentando bien. A nivel fisiológico también, como en este caso. Pero al final, exponiéndolo,
exponiéndolo constantemente, nuestro cuerpo recibe el mensaje de que eso es bueno para nosotros, de que es necesario para nuestro día a día y que necesito fumarme dos paquetes de tabaco al día. Necesario. Y que no pasa nada. Y que si no me lo fumo, me muero. Bueno, para tratar la ansiedad pasa absolutamente lo mismo. Si al final la persona nos exponemos a ella, una y otra vez, al final se pierde el miedo. ¿Qué problema hay aquí? Que respecto a lo que hemos hablado del sistema simpático y parasimpático, el exponerse a un miedo es como algo que nuestro cuerpo reacciona como algo negativo, como muestra rechazo a exponerse a ese miedo. Pero no es lo mismo. Claro, nuestro cuerpo está habituado, tiene ese sistema natural. Entonces, por eso también nos cuesta mucho afrontar ciertos problemas. Pero esto se trata de afrontar el miedo al miedo. De poner la mano en el fuego y no quitarla. De aguantar. Que al final, a base de exposición, dejarás de quemarte. Bueno, para ello, hay un método que me gusta mucho, que es de un psicólogo que se llama Rafael Santandreu, que tiene estas 4 fases. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Para afrontar es lo que estaba diciendo antes, que es tener que ir a buscar la fuente de todos los miedos, todos los días, ser constante y estar en contacto con eso y con la persona, que la persona no va a querer hacerlo, no le va a salir por sí sola, pero hay que hacerlo. Y es normal que nuestro cuerpo eso, está diseñado para ello y si ponemos la mano en el fuego, la apartamos porque nos quemamos. Y esto es lo que estaba diciendo, el miedo al miedo. Por ello, hay que buscarlo, afrontarlo y dejar la mano. La segunda fase es la de aceptar. En la segunda fase, esta es seguramente la más difícil de todas, que es que hay que aceptar las propias emociones desagradables, estar con ellas, convivir con ellas de una manera abierta. Es decir, conocerlas bien para poder erradicarlas y saber controlarlas. Tercero, el tercer paso sería flotar. Esto quiere decir que no tienes que luchar contra la misma emoción. Es decir, no tienes que apretar los dientes y decir, venga, tengo que pasar por aquí porque tengo que superarlo, voy a pasarlo mal ahora mismo y voy a empujarme porque con esa actitud sí que hay que darse un poco de empujoncito, pero no hay que disfrutar de todos los procesos, incluso para esto. Para ello, para este proceso te tienes que relajar. Escuchar música, leer un libro, hacer deporte, sentarte cómodo, fumarte un paquete de tabaco. Se trata de pasar por esas sensaciones tan desagradables de la manera más relajada posible. Vivir el problema. Convivir con él. Porque al final, la exposición, sí, es muy jodido, pero al final la exposición es lo que hace que tú te acostumbres, que digas, no pasa nada, esto lo puedo superar. Y bueno, y lo último importante y fundamental para que los otros 3 pasos funcionen es dejar pasar el tiempo. Hay que saber que esto no es inmediato. Esto no va a ser una cosa de un día, ni de 2, ni de una semana, ni de 5 minutos. Va a necesitar un tiempo largo de exposición. Lo que sucede si tienes prisa es que ya no estás haciendo el segundo paso, que es aceptar. Con la prisa estamos intentando decir, voy a terminar, a lo mejor lo oigo en la prisa, me siento mejor y ya lo dejo. Y ya se acabó. Pero esto vuelve. Por ello hay que tomárselo con calma, tomarse el tiempo que cada uno necesite para cada cosa y tirar hacia adelante. Y por ello es importante eso, trabajar cada uno de los 4 puntos con su debido tiempo. Antes he explicado un par de conceptos que creo que son muy interesantes y que los vivimos creo que cada persona día a día también. Uno de ellos es la terribilización.
Delimitación. ¿Eso en qué creéis que consiste? Así por el nombre. No lo entendí muy bien. Derribilización. Debería haberlo escrito, no sé pronunciarlo. Sí. Darle un significado de texto real y que te haga dudar de procedimiento y se lo da como significado. Algo así. Es como terribilizar la situación. Es decir, es en ese punto en el que normalmente nosotros pensamos en una situación que todavía no ha sucedido o de alguna acción que vamos a realizar y nos creamos 200 escenarios posibles. 200 escenarios catastróficos. Positivos no, catastróficos. Yo creo que es algo bastante común, ¿no? Sí. Que nos ponemos nerviosos, pensamos en algo que va a suceder, que vamos a realizar, y empezamos en nuestra cabeza a crear estas situaciones de pensamientos de, wow, es que, ¿y si pasa esto? ¿Y si suspende el examen? ¿Y si cuando voy para el examen se me explota el coche y me muero? O sea, cualquier situación posible. Claro, y luego puede suceder alguna de esas. Pero claro, es también normal, se han creado 50.000 millones de situaciones. Si te pasa cualquier cosa, decís, no, si lo sabía yo. Esas situaciones muchas veces nos frenan. En meternos tantos mensajes negativos, tantos escenarios de que eso va a salir mal, de que puede haber esta posibilidad, al final nos puede entrar tal miedo en el cuerpo a nosotros mismos por algo que no ha sucedido y llegar a decir, no lo hago, me quedo aquí. Me quedo aquí porque va a salir mal, ¿para qué lo voy a hacer? Y muchas veces son situaciones que no hay nada que perder. Y que si sale mal, no pasa nada. Nadie se va a morir, a nadie le va a pasar nada, simplemente habrá que aprender de eso, de decir, bueno, pues si no ha funcionado así, luego de otra forma, pensar un poco más instintivamente. Y bueno, es algo que a mí me ha ido acompañando años. Y que aunque al final yo me he dedicado mucho a la piscina, pero que lo he pasado mal de pensar así, yo pensaba que mi pensamiento era que si pensaba todo lo negativo que podía pasar, ya pasara lo que pasara, no iba a ser peor de que todo lo que había pensado. Pero no me había parado eso a pensar que en meterme esos miedos me iba a crear ansiedad, me iba a crear eso, el miedo de hacerlo a lo mejor como peor de lo que lo podría haber hecho. Por ello es muy importante no pensar estas cosas mucho, es decir, voy a hacer algo, voy a disfrutar del proceso y voy a tirar para adelante. Ya hasta aquí está bien. ¿Alguna pregunta? Mientras que se ocurra alguna, tú trabajas en hacer, ¿no? En salud mental. Una pregunta a vosotros. Trabajas con enfermos de salud mental. ¿Por qué es salud y no enfermedad? Eso lo voy a hacer un día antes de este curso, lo voy a preguntar. Eso me debe hacer un día. ¿Por qué trabajas en salud mental y no enfermedad mental? No se pregunta, ¿no lo pregunto hoy? Sí. Te iba a responder, pero... Venga, sí, estupendo. Vale, yo creo que pues igual que hay médicos que curan una herida, por ejemplo, la enfermedad de la cabeza también tiene su cura, tiene su proceso, entonces por eso salud, porque te ayuda a mejorar esa enfermedad. Yo creo que enfermedad suena feo para una cosa que no tenemos, que tenemos como un tema tabú, como el tema de la ansiedad, la depresión, que yo creo que a día de hoy, con el estrés que llevamos, la mayoría padecemos ansiedad, depresión, es un poco más... Cristina, espera un momento. Sal y así se graba. No, es que a mí no me gustan las cámaras. A mí tampoco. Me hace sudar todo, ¿no? Bueno, por ahí va.
por ahí va más o menos. Sí, sí, al final es eso, ¿no? Es lo que estábamos hablando del estigma. Que al final la salud mental siempre se ha visto como un estigma, es decir, ir al psicólogo. Es que si voy al psicólogo estoy loco. Si voy al psiquiatra es que estoy más loco todavía. No, es exactamente igual. Si tienes un resfriado y no te lo tratas, a lo mejor te da una neumonía. Pues esto es igual. Esto es igual, es ir acumulando, acumulando. Y si realmente eso es lo que hay que llegar ahora a normalizar. Y hay que luchar también porque esté más fácil dentro de la sanidad pública que está bastante jodido. Es decir, no me encuentro bien emocionalmente, estoy pasando por un mal trago, no sé cómo sobrellevarlo. Y el poder ir a tu médico de cabecera y decir, bueno, porque te damos no sé cuántas sesiones de psicólogo. Y bueno, dentro de lo que has dicho, que hay una cosa que está bueno, ¿no? Como que siempre hay una cura. No siempre hay una cura, igual que para otros tipos de enfermedades. Pero sí puede haber un mantenimiento, un poder mejorar la calidad de vida, una diversidad funcional. Que la sociedad se adapte a ese problema y que esa persona pueda tener una vida lo más normalizada posible. Porque es verdad que hay casos como de ansiedad, de depresión, que son crónicos. Esa persona seguramente va a tener que estar con medicación toda su vida, pero a lo mejor gracias a esa medicación puede hacer una vida medio normal. Yo quería comentar, yo sufrí bullying por una persona superior a mí, de rango, y estuve en 3 años con tratamiento psicológico, porque como estaba comentando, por esa incapacidad de sentirme inferior de, y a raíz de ese proceso, de esos 3 años, lo que desarrollé fueron más habilidades sociales, conocerme más a mí mismo y no que nadie es superior a mí. Somos todos la misma línea. Exactamente. Voy a hacer preguntas a ellos, ¿verdad? Que sé que voy a hacer preguntas a ellos. Tengo una pregunta. Sí, Pero has dicho que en la asociación hay trabajadores sociales que, en plan, que cada usuario tiene un trabajador social como que se encarga de él. ¿Ese es tu trabajo dentro de la asociación? ¿O tú Sí, yo lo que pasa es que ahora mismo el programa que estoy llevando, y ahora mismo sí que dentro del centro de día pues realizo talleres de habilidades sociales, de psicosocial, a veces de deporte, de música, de lo que venga. Pero ahora mismo en este punto, digamos, mi gente de referencia es gente fuera del centro, pero por el programa que estoy llevando. lo que habéis dicho de Que es eso, es gente que no tiene adherencia a ningún servicio. entonces, los trabajadores sociales que trabajan en AFEMU, ¿qué se encargan en sí? ¿En el trato pendiente, por ejemplo, de los pisos tutelados o algo de eso? ¿O? Claro, es que al final es lo que estaba explicando. El centro de día es como el campamento base. Sí. Que digamos lo que hay sí o sí. Y entonces luego el resto de servicios nos encargamos de todo. Pero es decir, yo por ejemplo puedo estar en mi despacho o yo sé también los el resto de trabajadores sociales también hacen sus talleres, sus cosas. Y claro, la gente que tengo de referencia tiene mi contacto, sabe dónde está mi despacho. Se puede llegar y decir, oye, Cristian, que estoy teniendo problemas con tal familiar o me ha llegado esta documentación, no sé qué hacer, no sé qué es, no la entiendo, o me he levantado hoy, me encuentro fatal, estoy muy nervioso. Ya, un poco de todo. ¿Sabes? Si a mí, por ejemplo, la situación que me cuenta no es algo que pueda solventar yo, que esté en mi campo, yo tengo también en el despacho de al lado o en el lado, cojo el teléfono, oye, pues vamos a hablar con el psicólogo, vamos a pedirte cita con el psiquiatra. Entonces, en eso se basa también el equipo disciplinar. Es decir, dentro de la necesidad de la persona que tienes tú de referencia, esa persona te puede derivar a lo que necesite, a buscar para cubrir esa necesidad que tiene.
Más preguntas. Me ha encantado lo de Cristina. No era una pregunta, sino que la otra estaba genial. Veré, Francisco lo ha presentado. Y la presentación ha dicho, o no sé si lo he dicho, pero no sé con qué fase lo ha dicho, ¿cuál es la pasión de Cristian? ¿Quién se acuerda de cuál es la pasión? ¿Quién ha prestado atención al principio? La música. La música. Ay, sí, verdad que tú tienes La música. Explicaré las 4 fases de guitarra. Hoy la comida para él en concreto, esa pasión ha sido el de flotar, el de poder afrontar, el de poder afrontar, el de poder flotar, ha sido la música, muchas veces, de muchas situaciones de... Sí, de eso, de días que he estado pues, con mucha ansiedad, con mucho pensamiento y demás, el momento de meterme en el local de ensayo, de estar encima de un escenario y demás, como que siempre hace un momento de desconexión para luego volver a conectar. ¿Alguno de vosotros siente pasión por la música? Sí, yo tengo pasión, pero que se me dé bien. Dijo ya. Bueno, pues, escucha, ¿más preguntas? No, vale. Pues te vas a encargar de montarlo, o sea que no, te he dicho que allí no es presenta, o sea que yo al final no voy a ver. Y no monta, así que. Que yo me interesa. Lo que Entonces, pasa es que no lo ha dicho, pero me entiendo para guitarra. pues ya hablaremos, tranquilamente. Yo creo que una señora relajada con Cristian. Y si quieres lo dejamos ahí y ya nos vemos mañana. Pues muchas gracias.